¿Alguna vez te has detenido a pensar que la Biblia, ese libro antiguo, podría contener las respuestas al mundo, al mal, al sentido de la vida e incluso a tu futuro? ¿Alguna vez intentaste leerla solo para quedarte atascado en el Génesis? Has oído hablar de David, Moisés y el Apocalipsis, pero nunca entendiste cómo todo se conecta. Mantente atento. La Biblia no es una colección de historias separadas. Es una sola narrativa, con un principio, un medio y un final. Una historia real llena de guerras, traiciones, milagros, promesas, juicio, restauración y en su centro, un plan, el plan de salvación. En este video, finalmente comprenderás la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, explicada con claridad, profundidad y en orden cronológico. Descubrirás por qué Dios creó el mundo, cómo todo se arruinó, qué significa realmente la cruz y lo que aún está por venir. Si nunca entendiste la Biblia, o incluso si crees que sí, mira hasta el final, porque esta historia trata sobre ti. Y después de hoy, nunca volverás a ver la Biblia, ni tu vida, de la misma manera. En el principio, solo existía Dios. No había tiempo, ni dolor, ni oscuridad, solo un Dios perfecto, eterno y amoroso. Entonces Dios dijo, sea la luz. Y la luz brilló. Por su voz creó todo, los cielos, la tierra, los océanos, las estrellas, los animales y, finalmente, la cima de la creación, la humanidad. Adán y Eva fueron hechos a imagen de Dios, con libertad, propósito e intimidad con su Creador. Caminaban con Dios. No había culpa, ni miedo, ni muerte. Pero el amor solo es real cuando existe elección. Dios les dio un árbol como límite, una prueba de confianza. La serpiente, símbolo del enemigo, mintió. Dijo que los humanos podían ser como Dios, sin Dios. Y Adán y Eva desobedecieron. El pecado entró, la relación se rompió, la tierra fue maldita y la humanidad fue expulsada del jardín. Sin embargo, Dios no se rindió. Incluso en la caída, declaró una promesa, de la descendencia de la mujer nacería uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Adán y Eva tuvieron hijos, y sus hijos llenaron la tierra. Pero el pecado se multiplicó, la violencia aumentó y el corazón humano se alejó aún más de Dios, hasta que la tierra se corrompió tanto que Dios decidió actuar. Destruiré todo ser viviente, dijo. Pero había un hombre, Noé, justo e íntegro, que caminaba con Dios. Dios lo llamó a construir un arca, una gran nave de salvación. Durante más de 100 años, Noé advirtió, predicó y construyó. Al final, nadie creyó, excepto su familia. Entonces vino el diluvio. Las aguas cubrieron la tierra, pero el arca flotó, conteniendo la promesa de un nuevo comienzo. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, 8 personas, iniciaron de nuevo la humanidad. Cuando las aguas retrocedieron, Noé adoró a Dios, y Dios hizo un pacto, nunca más destruiría la tierra con un diluvio. El arco iris en el cielo fue la señal. El mensaje era claro, Dios juzga el pecado, pero siempre ofrece una salida. El arca era más que madera, era profética. Así como entonces había una sola forma de escapar del juicio, hoy solo hay una manera, Jesucristo. Los descendientes de Noé llenaron la tierra. Sem, Cam y Jafet se convirtieron en naciones. La humanidad se multiplicó, pero eventualmente volvió a rebelarse. En lugar de buscar a Dios, las personas intentaron alcanzar el cielo por sí mismas. Construyeron una torre, la Torre de Babel, símbolo del orgullo y la independencia. Dios confundió sus lenguas y los pueblos fueron dispersados. Sin embargo, incluso en la confusión, Dios tenía un plan. Escogería a un solo hombre, de quien surgiría una nación aparte, y de esa nación vendría el Salvador del mundo. Ese hombre fue Abraham, un hombre común de una familia idólatra. Pero Dios lo llamó, deja tu tierra y tu familia, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham obedeció, y la historia cambió. Dios hizo un pacto con él, prometiéndole un hijo, aunque él y su esposa ya eran ancianos. Antes de cumplirse la promesa, Abraham tuvo un hijo con una sierva egipcia llamada Agar.
Su nombre fue Ismael, y sus descendientes se convirtieron en una gran nación, entrelazada con el destino de los pueblos hasta hoy. Años después, nació Isaac, el hijo prometido. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Dios eligió a Jacob y le dio un nuevo nombre, Israel. Jacob tuvo 12 hijos, quienes se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Pero el plan de Dios iba más allá. José, el penúltimo hijo de Jacob, fue vendido como esclavo por sus hermanos. Lo que parecía tragedia era parte del diseño divino. En Egipto, Dios exaltó a José, y durante una gran hambruna, él salvó a su familia. La promesa siguió viva, incluso en Egipto, incluso durante la esclavitud que vendría. Pasó el tiempo. La familia de Jacob creció y se convirtió en una gran nación. Pero lo que una vez fue bienvenido se convirtió en amenaza, y Israel fue esclavizado. Durante más de 400 años, los hijos de la promesa sufrieron, clamando, Dios, ¿hasta cuándo? Dios escuchó y levantó a un libertador, Moisés. Criado en el palacio del faraón, Moisés fue llamado desde el desierto a una misión imposible, confrontar al faraón y exigir, deja ir a mi pueblo. El faraón se resistió. Dios envió plagas, una tras otra, hasta que Egipto cedió. En la última noche, Dios ordenó a cada familia sacrificar un cordero y marcar los postes de sus puertas con su sangre. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. Así nació la Pascua. El pueblo de Dios fue liberado, pero el faraón los persiguió hasta el mar. Dios abrió el mar rojo, y el pueblo cruzó en seco. El ejército egipcio fue destruido. Dios había triunfado. En el desierto los guió con una nube de día y fuego de noche. En el monte Sinaí hizo un pacto. Les dio los 10 mandamientos, leyes de justicia, santidad y bondad, pero también una verdad más profunda: el corazón humano está manchado por el pecado. El pueblo murmuró, desobedeció y se rebeló, incluso viendo milagros. Dios instituyó el tabernáculo, un lugar de adoración con sacrificios diarios. El pecado era cubierto, pero no borrado. Era una sombra que apuntaba a lo que vendría, un sacrificio perfecto, un cordero sin mancha. Dios enseñaba que la salvación solo existe mediante la sangre y que la liberación exterior era solo el comienzo. Él quería liberar los corazones. Después de 40 años, el pueblo llegó al borde de la tierra prometida. Moisés no entró, murió mirando la promesa. Josué los condujo a cruzar el río Jordán. Jericó cayó con un grito de fe. Las tribus se establecieron en la tierra, pero pronto olvidaron a Dios. Sin un líder fuerte, cada uno hacía lo que le parecía correcto. Así comenzó un ciclo: pecado, opresión, arrepentimiento, liberación y pecado otra vez. Fue la era de los jueces, hombres y mujeres elegidos por Dios para liberar al pueblo, como Débora, Gedeón y Sansón. Sin embargo, la inestabilidad continuó. El pueblo pidió un rey, Dios lo permitió. Saúl fue el primer rey, alto, fuerte, pero desobediente. Luego Dios eligió a David, un joven pastor con un corazón conforme al de Dios, prometiéndole, de tus descendientes levantaré un rey que reinará para siempre. David gobernó con valentía, fe y arrepentimiento. A pesar de sus pecados, nunca abandonó a Dios. Su hijo Salomón heredó el trono y construyó un templo glorioso. La sabiduría de Dios atrajo a reyes de todas las naciones. Pero Salomón también se desvió, y el reino se dividió, Israel al norte, Judá al sur. 2 reinos, 2 caminos y un pueblo que gradualmente se alejaba de Dios. Dios levantó voces con fuego en los huesos, profetas. Isaías tuvo visiones desde el trono de Dios: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Jeremías lloró por la destrucción, fue arrestado, humillado, pero nunca dejó de clamar: vuélvanse al Señor mientras haya tiempo. Ezequiel vio un carro de fuego y un valle de huesos secos: profetiza, y los huesos vivirán. Daniel, llevado a Babilonia, se negó a contaminarse, sobrevivió al foso de los leones y fue testigo del ascenso y caída de reinos, viendo el reino eterno del Hijo del Hombre. Pero el pueblo endureció su corazón hasta que llegó el juicio. Israel cayó ante Asiria. Judá ante Babilonia. Jerusalén ardió, el templo fue destruido y los exiliados lloraron junto a los ríos de Babilonia,
¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Pero el plan de Dios continuó. Prometió restauración, un nuevo pacto, un nuevo corazón y su espíritu. Después de 70 años, un remanente regresó. Se reconstruyeron los muros y el templo, pero la gloria aún no había regresado. Durante 400 años reinó el silencio, sin profetas, sin visiones, sin revelaciones. Pero cuando el cielo guarda silencio, algo monumental está a punto de suceder. Entonces Dios volvió a hablar, no a través de profetas, sino de un bebé. En Belén nació Jesús, no en un palacio, sino en un pesebre, no entre reyes, sino entre animales y pastores. Comienzos sencillos, pero con un significado eterno. El Verbo se hizo carne. Dios se hizo hombre. El Creador entró en su creación. Los ángeles proclamaron, ha nacido un Salvador, el Cristo, el Señor. Creció en sabiduría, trabajó como carpintero y, a los 30 años, comenzó a enseñar, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, perdonó a los pecadores, tocó a los intocables y amó a los rechazados. Pero no todos lo recibieron. Los líderes religiosos se sintieron amenazados, Roma se sintió en peligro y el pueblo se dividió. Jesús no vino a levantar un ejército, vino a librar una guerra invisible, contra el pecado, la muerte y el infierno. Y tenía que morir. Él conocía su propósito. Traición, cruz, muerte, nada lo sorprendió. Caminó voluntariamente hacia el sacrificio. Desde el principio, predijo el rechazo, la traición y la muerte, pero también la resurrección al tercer día. En la última cena, partió el pan, este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Tomó la copa, esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada para el perdón de los pecados. Esa noche fue traicionado con un beso, arrestado, falsamente acusado, golpeado, burlado y coronado con espinas. Pilato no halló culpa alguna, pero dejó que la multitud decidiera, crucifícalo. Jesús cargó la cruz, tropezó, sangró, pero no pronunció palabra de represalia. En el Gólgota fue clavado en la madera, suspendido entre el cielo y la tierra. En esa cruz cargó con los pecados de toda la humanidad. Cada mentira, cada injusticia, cada miedo, cada vergüenza cayó sobre él. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Finalmente, todo terminó. El velo del templo se rasgó, la tierra tembló, las tumbas se abrieron. Algo cósmico había ocurrido. Jesús murió, y su cuerpo fue puesto en una tumba prestada. Colocaron guardias. El infierno pareció victorioso, pero solo por 3 días. En la mañana del tercer día, los cielos se movieron. Un terremoto, la piedra fue removida, la tumba estaba vacía. Los ángeles proclamaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Jesús se apareció a María Magdalena, a sus discípulos, al incrédulo Tomás y a 2 caminantes en el camino a Emaús, enseñando y abriendo sus corazones. La resurrección lo cambió todo. No fue solo el cuerpo de Jesús el que se levantó, fue la esperanza de la humanidad. La muerte fue vencida, el infierno conquistado, el pecado expiado. Jesús declaró, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Vayan, hagan discípulos, bautícenlos, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. La cruz no fue un fracaso, fue el centro del plan eterno de Dios. La tumba vacía es la prueba de que la salvación es real. Jesús venció la muerte, pero su misión aún no estaba completa. Durante 40 días se apareció a sus discípulos, enseñando acerca del reino de Dios. Antes de ascender, prometió, permanezcan en Jerusalén hasta que sean revestidos con poder desde lo alto. En Pentecostés, esa promesa se cumplió. El Espíritu Santo descendió con fuego y viento, y hombres comunes se convirtieron en testigos valientes. Pedro predicó con poder, y 3.000 personas creyeron en un solo día. Nació la Iglesia, no como un edificio, sino como un pueblo transformado por el Espíritu, viviendo en unidad, compartiendo, ayudando y proclamando el Evangelio. Llegó la persecución,
Esteban fue apedreado, Jacobo asesinado. Pero cuanto más intentaban silenciar la iglesia, más se extendía el evangelio. Saulo de Tarso, un perseguidor implacable, se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Se convirtió en Pablo, el misionero más grande de la historia, llevando el evangelio por Asia, Grecia y Roma, escribiendo cartas, enfrentando prisión, naufragios y azotes, todo por Cristo. El mundo nunca volvería a ser el mismo. El mensaje de la cruz alcanzó pueblos, lenguas y naciones, y nos alcanza hoy. 2000 años después, el mismo fuego sigue ardiendo, el mismo espíritu sigue habitando, la misma salvación sigue disponible. El último libro de la Biblia no solo habla del fin, revela el propósito. El Apocalipsis es una revelación. Los cielos se abren, y Juan, exiliado, ve lo que ningún ojo humano había imaginado. Ve a Jesús glorificado, con ojos como fuego, cabello blanco como la nieve y voz como el estruendo de muchas aguas. El mismo Jesús que colgó en la cruz ahora reina en gloria eterna. Abre el rollo de los 7 sellos, los juicios se desatan. Los 4 jinetes cabalgan, conquista, guerra, hambre y muerte. Se libran batallas espirituales, ángeles, demonios, trompetas, copas de ira, estrellas, terremotos. La bestia y el falso profeta engañan a las naciones, pero un pueblo fiel resiste, negándose a inclinarse o negar a Cristo. Entonces llega la visión triunfante, un caballo blanco, el jinete fiel y verdadero, ojos encendidos, y en su muslo un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. La bestia es derrotada. Satanás es arrojado al lago de fuego. La muerte, el último enemigo, es destruida. Aparecen un cielo nuevo y una tierra nueva. Desciende la ciudad santa. Dios habita con su pueblo, las lágrimas, la muerte, el lamento y el dolor desaparecen. El árbol de la vida regresa, el río de la vida fluye, y los redimidos reinan con Cristo para siempre. La historia que comenzó con separación termina en unión eterna. Ya no hay oscuridad, Dios mismo es la luz. Esta es la esperanza de los salvos. Esta es la promesa final. Esta es la victoria de Cristo. Juan escucha la última promesa, he aquí, vengo pronto. Y la respuesta celestial resuena, ven, Señor Jesús. Acabas de escuchar la historia que lo explica todo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, del pecado a la redención, de la cruz a la eternidad. La Biblia no es solo un libro religioso, es una carta de amor. Y el nombre al final de esa carta es el tuyo. Jesús murió para que tú vivas su vida. Hoy, esta historia puede ser tuya. Pero este es solo el comienzo. En este canal puedes profundizar más. Explora el Génesis, la división de Israel, las profecías de Isaías, los milagros de Elías y Eliseo, las experiencias radicales de Pablo y los misterios del Apocalipsis. Haz clic, elige un tema y quédate con nosotros. Cuando entiendes la Biblia, entiendes la vida, y nada volverá a ser igual. Pero comprender la Biblia no termina con el Apocalipsis, comienza a hablarte directamente, aquí y ahora. Cada promesa, cada advertencia, cada acto de Dios en la historia apunta a un patrón, a un hilo oculto que atraviesa el tiempo. Dios está obrando, y tu vida es parte de esa historia. Incluso después de la resurrección y de la venida del Espíritu Santo, el mundo siguió roto. Los imperios se levantan, los reyes caen y las naciones tropiezan en orgullo, avaricia y corrupción. Sin embargo, Dios siempre levanta voces en la oscuridad, hombres y mujeres comunes, pasados por alto, subestimados, pero esenciales en su plan. Piensa en Esteban, de pie sin temor ante una multitud lista para matarlo. Piensa en Pablo, un solo hombre encadenado en una prisión romana que transformó el paisaje espiritual del mundo. La historia nos muestra que la obra de Dios a menudo se mueve a través de lo imposible, lo improbable o lo invisible ante los ojos humanos. Durante 400 años reinó el silencio, sin profetas, sin visiones, sin revelaciones. Pero cuando el cielo guarda silencio, algo monumental está por suceder. Entonces Dios habló nuevamente, no a través de profetas, sino por medio de un niño. En Belén nació Jesús, no en un palacio, sino en un pesebre, no entre reyes, sino entre animales y pastores. Comienzos simples, pero de significado eterno. El Verbo se hizo carne.
Dios se hizo hombre. El Creador entró en su creación. Los ángeles proclamaron: ha nacido un Salvador, el Cristo, el Señor. Creció en sabiduría, trabajó como carpintero, y a los 30 años comenzó a enseñar: yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, perdonó a los pecadores, tocó a los intocables y amó a los rechazados. Pero no todos lo recibieron. Los líderes religiosos se sintieron amenazados, Roma se sintió en peligro y el pueblo se dividió. Jesús no vino a levantar un ejército, vino a librar una guerra invisible contra el pecado, la muerte y el infierno. Y tenía que morir. Él conocía su propósito. La traición, la cruz, la muerte, nada lo sorprendió. Caminó voluntariamente hacia el sacrificio. Desde el principio predijo el rechazo, la traición y la muerte, pero también la resurrección al tercer día. En la última cena partió el pan: este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Tomó la copa: esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada para el perdón de los pecados. Esa noche fue traicionado con un beso, arrestado, falsamente acusado, golpeado, burlado y coronado con espinas. Pilato no halló culpa en él, pero dejó que la multitud decidiera: crucifícalo. Jesús cargó la cruz, cayó, sangró, y aún así no pronunció palabra de venganza. En el Gólgota fue clavado en la madera, suspendido entre el cielo y la tierra. En esa cruz llevó los pecados de toda la humanidad. Cada mentira, cada injusticia, cada miedo, cada vergüenza cayó sobre él. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Finalmente, todo terminó. El velo del templo se rasgó, la tierra tembló, las tumbas se abrieron. Algo cósmico había ocurrido. Jesús murió. Su cuerpo fue puesto en una tumba prestada. Se colocaron guardias. El infierno parecía victorioso, pero solo por 3 días. En la mañana del tercer día, los cielos se movieron. Hubo un terremoto, la piedra fue removida, la tumba estaba vacía. Los ángeles proclamaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Jesús se apareció a María Magdalena, a sus discípulos, al incrédulo Tomás y a 2 viajeros en el camino a Emaús, enseñándoles y abriendo sus corazones. La resurrección lo cambió todo. No solo el cuerpo de Jesús se levantó, sino también la esperanza de la humanidad. La muerte fue derrotada, el infierno conquistado, el pecado expiado. Jesús declaró: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, hagan discípulos, bauticen, y recuerden: yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. La cruz no fue un fracaso, fue el centro del plan eterno de Dios. La tumba vacía es la prueba de que la salvación es real. Jesús venció la muerte, pero su misión aún no había terminado. Durante 40 días se apareció a sus discípulos, enseñándoles sobre el reino de Dios. Antes de ascender, prometió: permanezcan en Jerusalén hasta que sean revestidos con poder de lo alto. En Pentecostés, esa promesa se cumplió. El Espíritu Santo descendió con fuego y viento, y hombres comunes se convirtieron en testigos valientes. Pedro predicó con poder, y 3.000 personas creyeron en un solo día. Nació la iglesia, no un edificio, sino un pueblo transformado por el Espíritu, viviendo en unidad, compartiendo, ayudando y proclamando el Evangelio. La persecución llegó, Esteban fue apedreado, Jacobo asesinado, pero cuanto más intentaban silenciar a la iglesia, más se expandía el Evangelio. Saulo de Tarso, perseguidor implacable, encontró a Jesús en el camino a Damasco. Se convirtió en Pablo, el misionero más grande de la historia, llevando el Evangelio por Asia, Grecia y Roma, escribiendo cartas, soportando prisiones, naufragios y azotes, todo por Cristo. El mundo nunca volvería a ser igual. El mensaje de la cruz alcanzó pueblos, lenguas y naciones, y nos alcanza hoy. 2000 años después, el mismo fuego arde, el mismo espíritu habita, y la misma salvación sigue disponible. El último libro de la Biblia no solo habla del fin, revela el propósito. Apocalipsis es un velo descorrido. Los cielos se abren, y Juan, exiliado,
Ve lo que ningún ojo humano podría imaginar. Ve a Jesús glorificado, con ojos como fuego, cabello blanco como la nieve, voz como aguas impetuosas. El mismo Jesús que colgó de la cruz ahora reina en gloria eterna. Abre el rollo de 7 sellos, los juicios comienzan. 4 jinetes cabalgan, conquista, guerra, hambre y muerte. Batallas espirituales rugen, ángeles, demonios, trompetas, copas de ira, estrellas y terremotos. La bestia y el falso profeta engañan a las naciones, pero un pueblo fiel persevera, negándose a doblar rodillas o negar a Cristo. Entonces viene la visión triunfal, un caballo blanco, un jinete fiel y verdadero, con ojos de fuego y en su muslo un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. La bestia es derrotada. Satanás es arrojado al lago de fuego. La muerte, el último enemigo, es destruida. Aparece un nuevo cielo y una nueva tierra. La ciudad santa desciende. Dios mora con su pueblo, las lágrimas, la muerte, el dolor y el llanto desaparecen. El árbol de la vida regresa, el río de la vida fluye y los redimidos reinan con Cristo para siempre. La historia que comenzó con separación termina en unión eterna. La oscuridad ya no existe, Dios mismo es la luz. Esta es la esperanza de los salvos. Esta es la promesa final. Esta es la victoria de Cristo. Juan escucha la última promesa, he aquí, vengo pronto. Y el eco celestial responde, ven, Señor Jesús. Acabas de escuchar la historia que lo explica todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, del pecado a la redención, de la cruz a la eternidad. La Biblia no es solo un libro religioso, es una carta de amor. Y el nombre al final, es el tuyo. Jesús murió para que tú pudieras vivir su vida. Hoy, esta historia puede ser tuya. Pero esto es solo el comienzo. En este canal puedes profundizar más, explora Génesis, la división de Israel, las profecías de Isaías, los milagros de Elías y Eliseo, las experiencias radicales de Pablo y los misterios del Apocalipsis. Haz clic, elige un tema y quédate con nosotros. Cuando entiendes la Biblia, entiendes la vida, y nada vuelve a ser igual. Porque comprender la Biblia no termina con Apocalipsis, empieza a hablarte a ti, aquí y ahora. Cada promesa, cada advertencia, cada acto de Dios en la historia apunta a un patrón, un hilo invisible que atraviesa el tiempo. Dios está obrando, y tu vida forma parte de esa historia. Aún después de la resurrección y la venida del Espíritu Santo, el mundo siguió roto. Los imperios se levantan, los reyes caen, las naciones tropiezan en orgullo, codicia y corrupción. Pero Dios siempre levanta voces en la oscuridad, hombres y mujeres comunes, pasados por alto, subestimados y aún así, esenciales en su plan. Piensa en Esteban, firme frente a la multitud que lo apedreó. Piensa en Pablo, un solo hombre encadenado en una prisión romana que transformó el panorama espiritual del mundo. La historia nos muestra que la obra de Dios a menudo se mueve a través de lo imposible, lo improbable y lo invisible a los ojos humanos. Y aquí está la revelación que muchos pasan por alto: el nuevo cielo y la nueva tierra no son solo ideas abstractas, son la promesa de lo que Dios tiene planeado para tu vida. Fuiste creado para esta realidad eterna. Cada lucha, cada desilusión, cada batalla que has enfrentado ha sido un ensayo para la eternidad. Cada acto de fe, cada decisión de seguir a Dios, cada momento de valentía resuena en este reino eterno. La promesa final es clara como el cristal: Dios morará con su pueblo. No habrá más noche, ni dolor, ni lágrimas. El río de la vida fluye desde su trono. El árbol de la vida da fruto para sanar. Y los redimidos, tú incluido, reinarán con él para siempre. El universo entero será testigo del cumplimiento de un plan que comenzó antes del tiempo, a través de diluvios, esclavitud, exilio y resurrección, culminando en una realidad más allá de toda imaginación. Y ahora, queda la pregunta: ¿verás tu vida a través de este lente? ¿Elegirás alinearte con el Cordero, permaneciendo en la historia eterna en lugar de ser arrastrado por el caos de lo temporal? La Biblia no te deja con dudas. Cada historia, cada profecía, cada advertencia y cada promesa están ahí para guiarte, prepararte y mostrarte que tu vida no es aleatoria, es parte del relato eterno de Dios. Permanece despierto. Mantente atento.
La historia está terminando, pero también comenzando de nuevo en tu corazón. El Cordero reina, los muertos resucitan, los fieles se regocijan y la historia misma declara, el plan de Dios no puede fallar. Y el eco del cielo resuena una vez más, he aquí, vengo pronto. Y la tierra responde, ven, Señor Jesús. Ahora es cuando se vuelve personal. Tal vez hayas seguido la historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hayas sido testigo de diluvios, plagas, exilios y batallas celestiales, pero esto no es solo historia, esta es tu historia, desarrollándose en tiempo real. Cada decisión que tomas hoy, cada palabra que dices, cada acto de valor o de miedo, forma parte de una gran narrativa que comenzó antes del tiempo. Y la verdad es impactante, tu vida importa más de lo que imaginas. Piénsalo. El mismo Dios que ordenó las estrellas en su lugar, que abrió los mares y resucitó a los muertos, está obrando en tu vida. Las tormentas que enfrentas, las traiciones, los corazones rotos, los obstáculos imposibles, no son accidentes. Son parte de un guión divino, un ensayo cósmico para la victoria. Estás en medio de una historia que puede terminar en desesperación o en triunfo, y la elección es tuya. Y aquí está la declaración audaz, fuiste diseñado para impactar la eternidad. Los momentos que crees insignificantes, elegir la integridad, mostrar misericordia, defender la verdad, resuenan en dimensiones invisibles. Tienen eco en el reino espiritual, influyen en batallas que no puedes ver y moldean destinos más allá del tuyo. La Biblia revela que cada acto de fe, cada paso de obediencia y cada decisión de confiar en Dios tiene peso, poder y consecuencia. Ahora imagina un mundo donde el miedo ya no te gobierna. Donde la duda no te paraliza. Donde tus errores, tus remordimientos y tus fracasos no son cadenas, sino peldaños. Esto no es un sueño, es la realidad que Dios promete. La resurrección no es solo un evento histórico, es una declaración para tu vida hoy. Puedes levantarte de la desesperación, del fracaso, de la oscuridad, hacia la luz. Aquí está el impacto que golpea como un relámpago, las batallas que enfrentas ahora son entrenamiento para la eternidad. Las tentaciones, los retrocesos, las burlas, los momentos en que parece que el mundo está contra ti, son los fuegos que te refinan. Y al igual que los héroes de la Biblia, Noé, José, Moisés, David, Daniel y Pablo, estás siendo preparado para permanecer victorioso, para convertirte en una luz en un mundo desesperado por esperanza. Y sin embargo, hay una advertencia. La Biblia no lo endulza, el enemigo es real, astuto y persistente. Las fuerzas del mal no son ideas abstractas, son estratégicas, apuntan a tu corazón, a tu mente y a tu fe. Cada distracción, cada compromiso, cada mentira que aceptas es una batalla. Pero aquí está la promesa que lo cambia todo, no pelea solo. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en ti. Ángeles, invisibles pero reales, están posicionados para protegerte, guiarte y fortalecerte de formas que no puedes comprender. Entonces, ¿cómo entras en esta historia? ¿Cómo pasas de ser espectador a héroe, de observador pasivo a participante en la gran narrativa de Dios? La respuesta es simple, pero revolucionaria: ríndete. Entrega tu miedo, tu ego, tu control. Alinea tu corazón con el Cordero. Confía en el plan, incluso cuando el camino sea incierto. Camina en obediencia, incluso cuando parezca imposible. Habla la verdad, aunque te cueste. Ama, incluso cuando parezca insensato. Y observa cómo tu vida comienza a reflejar la historia eterna que has estado contemplando. Y aquí está el último llamado de hoy: la historia no ha terminado. Está viva, sigue en marcha y está pronunciando tu nombre. El mismo Dios que lo comenzó todo, que abrió los mares, resucitó a los muertos y acercó la eternidad, te está invitando a su narrativa. Te llama a levantarte, a luchar, a creer y a resurgir. Y cuando lo hagas, tu vida se convertirá en un testimonio de poder, propósito y destino, una historia que resonará en la eternidad. Entonces, la pregunta persiste: ¿verás tu vida como parte de la gran narrativa o dejarás que se pierda en las sombras de la historia? La elección es tuya, pero recuerda esto: los que se alinean con el plan de Dios no solo sobreviven, reinan. Brillan, transforman el mundo que los rodea. Viven en la victoria eterna que promete la Biblia.
Permanece en este viaje. La siguiente parte revelará pasos prácticos para no solo entender tu lugar en esta historia, sino para vivirlo cada día, experimentar lo sobrenatural y moverte con autoridad, valor y sabiduría como los héroes que has visto a lo largo de la historia. No eres ordinario. Has sido llamado. Has sido escogido. Y la historia está lejos de terminar. Ahora, llevemos esta historia épica fuera de las páginas de la historia y dentro de tu vida. La narrativa de la Biblia no trata solo de reyes, profetas o batallas cósmicas, trata de ti. Cada profecía, milagro y victoria apunta a un patrón. Dios equipa a personas comunes para hacer cosas extraordinarias y el mismo poder que transformó la historia está disponible para ti hoy. Aquí está la verdad contundente, tu vida no es un accidente. Los obstáculos que enfrentas, las injusticias que soportas, los miedos que te paralizan, todo tiene un propósito. No están diseñados para destruirte, sino para entrenarte, refinar tu carácter y posicionarte para tener influencia, impacto y significado eterno. Cada prueba es un ensayo para tu papel en la gran narrativa de Dios. Y aquí está el misterio que muchos ignoran: el mundo espiritual es real. Las decisiones no son solo éticas, son cósmicas. Cada elección de amar, perdonar, decir la verdad o mantenerte firme tiene consecuencias que van más allá de lo que ves. Ángeles son enviados, batallas invisibles se libran y cada acto de fe cambia la trayectoria de tu destino. El mismo Dios que detuvo el Mar Rojo, cerró la boca de los leones y resucitó a Jesús de entre los muertos está obrando activamente en tu historia, ahora mismo. Hablemos de poder. No poder político, ni influencia humana, sino autoridad espiritual. Has sido equipado con ella. La Biblia lo muestra una y otra vez. David derrotó a Goliat con una honda, los apóstoles sanaron enfermos y resucitaron muertos, Jesús calmó tormentas con una palabra. Esa misma autoridad está disponible para ti cuando te alineas con el plan de Dios. ¿La condición? Requiere valentía, fe y obediencia. No es pasiva. Es activa. Es audaz. Implica riesgo. Y vale la pena. Ahora el mensaje se vuelve urgente. En cada generación, las mismas realidades espirituales se repiten. La mentira se propaga. El orgullo crece. El mal busca dominar. Y sin embargo, Dios siempre preserva un remanente, personas comunes que dicen sí a su plan, que se niegan a comprometerse, que actúan por fe. Este es tu llamado, ¿serás parte del remanente? ¿Darás un paso al frente en el poder que Dios ya te ha dado o retrocederás por miedo? El siguiente secreto es aún más asombroso: tus decisiones resuenan más allá de tu vida. Las elecciones que haces hoy, defender la verdad, amar cuando cuesta, perseverar en la prueba, afectan generaciones. Así como la fe de Abraham moldeó naciones, la obediencia de José salvó familias y el valor de Daniel influenció imperios, tu vida puede dejar huellas en la historia. Tu historia puede convertirse en un testimonio que te sobreviva, un faro de esperanza en un mundo oscuro. Y aquí está el punto culminante: el plan de Dios no solo incluye victoria, incluye gozo, paz y propósito en el camino. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, en medio de pruebas, experimentaron provisión, guía y amor milagrosos. El mismo Dios que dio maná en el desierto, agua de una roca y victoria a los oprimidos quiere guiarte por tu desierto, tus batallas y tus temores. Entonces, ¿cómo entrar plenamente en esta historia? Primero, reconoce el campo de batalla. No toda lucha es física, la mayoría son espirituales, morales y emocionales. Segundo, ármate con fe, verdad y sabiduría. Tercero, alinea tus acciones con la narrativa eterna de Dios, ama, perdona, sirve y busca la justicia sin descanso. Y cuarto, rehúsa ser pasivo. Los héroes de la Biblia no esperaron las circunstancias, actuaron, a menudo contra toda probabilidad, confiando en que Dios pelearía junto a ellos. Y aquí está el gancho que tocará tu alma: las decisiones que tomas hoy determinan no solo tu destino, sino tu recompensa eterna. El cielo mismo observa mientras la historia se desarrolla, y tu obediencia, tu valor y tu fe escriben tu nombre en la historia eterna. Las batallas son reales. Las apuestas son altas. El enemigo es implacable.
Pero la victoria ya está asegurada para quienes se alinean con el Cordero. En la siguiente parte exploraremos las visiones más intensas del Apocalipsis con mayor detalle, revelaremos verdades espirituales ocultas, mostraremos el auge del mal y la victoria final del reino de Dios, y aprenderás exactamente cómo mantenerte firme ante el caos del fin de los tiempos. La historia está lejos de terminar, y los próximos capítulos cambiarán para siempre la forma en que ves tu vida. El cielo se abre de nuevo. Los cielos ya no están distantes, están cerca, tangibles, vivos. Las visiones del Apocalipsis no son solo símbolos o imágenes abstractas, son un plano de lo que realmente sucede en el reino invisible, donde se libra la batalla eterna. Ángeles chocan con demonios, los tronos tiemblan y la justicia cósmica se despliega en tiempo real. Y aquí está la primera verdad impactante: el mundo espiritual es mucho más activo de lo que la mayoría imagina, y tus decisiones determinan de qué lado te alineas. Las bestias se levantan. Falsos poderes toman autoridad, seduciendo a las naciones con promesas de seguridad, riqueza y control. Los gobiernos, los medios y las instituciones se convierten en herramientas de un plan mucho más grande. Pero aquí está el detalle que nadie advierte: el poder del mal nunca es absoluto, está diseñado para revelar los corazones. Cada tentación, cada compromiso, cada acto de idolatría es una prueba de lealtad. Y tu alma está en juego. Ahora imagina esto: las trompetas suenan en los cielos, cada toque sacude los cimientos de la tierra. Las plagas descienden, las tormentas rugen y el juicio cae. El miedo se propaga, reina la confusión y el mundo parece colapsar, pero hay un orden oculto. Cada golpe está medido, cada desastre tiene un propósito, cada crisis es un llamado al despertar. El caos está diseñado para separar a los fieles de los engañados. Y aquí es donde el valor se convierte en algo más que valentía, se convierte en testimonio eterno. Y aquí está la revelación que detiene a la mayoría: no estás indefenso. La misma autoridad que resucitó a Jesús de entre los muertos, que cerró las bocas de los leones y calmó los mares, vive dentro de ti. La guerra espiritual es real, y las armas que empuñas son invisibles, pero infinitamente poderosas: la fe, la oración, la verdad y la obediencia. Seres humanos ordinarios son llamados a librar batallas extraordinarias, y la historia demuestra que incluso el acto más pequeño de fe puede cambiar el curso de las naciones. Se abren los rollos. Los juicios se derraman. Cada mentira, cada injusticia, cada mal oculto es expuesto. Ángeles con fuego y trueno declaran los veredictos de Dios. Pero en medio del juicio, los fieles son protegidos, marcados, resguardados y fortalecidos para mantenerse firmes. Y aquí está el secreto que muchos no ven: esta protección no es pasiva. Requiere alineamiento, vigilancia y valentía. No puedes permanecer neutral. La neutralidad es rendición. Entonces llega la revelación del Cordero en gloria. Ojos como fuego, voz como el estruendo de muchas aguas, presencia abrumadora pero invitante. Llama a los fieles a la victoria, mostrándoles el plan cósmico con perfecta claridad. El enemigo tiembla, las naciones se estremecen, pero los hijos de Dios permanecen inquebrantables. Y aquí es donde la historia se cruza con tu vida: el mismo Cordero que lidera ejércitos de ángeles ahora te guía a ti, equipándote para enfrentar pruebas, confrontar el mal y vivir con valentía en un mundo que oscila entre el caos y la redención. Aquí está el gancho que hará latir tu corazón con fuerza: las visiones del Apocalipsis no son solo eventos futuros, son patrones que se repiten en tu vida hoy. La traición, la opresión, el engaño, el miedo, son ecos en miniatura de las batallas cósmicas. Pero la victoria sigue siendo posible. El mismo Dios que destruyó reinos, derrocó la opresión y venció la muerte está obrando en tu vida. Tu historia, tus luchas, tus decisiones forman parte de esta batalla eterna. Y ahora, el secreto supremo: el fin no es desesperación, sino restauración. Los fieles, los obedientes, los valientes no solo son rescatados, son exaltados. Caminan en gloria, participan en la victoria y presencian el cumplimiento de las promesas de Dios. Cada acto de fe, cada decisión de seguir a Dios, cada paso de valentía en tu vida diaria es un ensayo para el triunfo eterno.
En la siguiente parte, exploraremos las etapas finales de la batalla eterna, la victoria definitiva del Cordero y cómo puedes posicionarte para permanecer firme cuando las tormentas espirituales y terrenales se desaten. Verás exactamente cómo el relato cósmico se refleja en tu vida y por qué las decisiones que tomas hoy resuenan en la eternidad. El cielo arde con resplandor. La batalla final no es lejana, es inmediata, cósmica y personal. El Apocalipsis nos muestra la confrontación definitiva entre la luz y las tinieblas, el bien y el mal, el Cordero y el dragón. El enemigo ha desplegado toda estrategia, todo engaño, toda fuerza imaginable. Los ejércitos marchan, los reinos tiemblan y el mundo se estremece. Y, sin embargo, la verdad impactante es esta: solo el Cordero determina el resultado. La victoria es segura, pero la participación es necesaria. La bestia se levanta, figura de terror, engaño y autoridad. Exige lealtad, control y adoración. Las naciones caen bajo su hechizo, los líderes se rinden y la humanidad enfrenta su hora más oscura. Pero aquí está la afirmación audaz: quienes defienden la verdad, incluso siendo burlados, perseguidos o aislados, se convierten en el punto de inflexión. Los corazones fieles encienden la esperanza. El valor despierta la justicia. Y el poder del Cordero se mueve a través de ellos como fuego entre la madera seca. Entonces llega la confrontación. Ángeles, ardientes y poderosos, descienden para enfrentar a las fuerzas de las tinieblas con autoridad inigualable. Cada estrategia del enemigo fracasa. Cada arma de engaño se destruye. Y en el corazón de este campo de batalla cósmico, el Cordero permanece, majestuoso, firme, triunfante. Sus ojos atraviesan las mentiras, su voz domina los elementos y su presencia doblega la realidad misma. El mal no puede permanecer ante él. Y aquí está la revelación que la mayoría pasa por alto: esta no es una historia de espectadores pasivos. Se te invita a participar en la victoria. Tus decisiones, tu fe, tu obediencia te alinean con las fuerzas de la luz. Cada acto de valentía, cada negativa a comprometer la verdad, cada elección de amar y servir se convierte en un arma contra la oscuridad. Las batallas que enfrentas ahora son preludios, ensayos, ecos del triunfo final que se acerca. Entonces llega la caída del dragón. El engañador, el acusador, el antiguo enemigo es derribado, derrotado para siempre. Sus planes se desmoronan, sus ejércitos se dispersan y su poder se rompe. Y aquí está la verdad cinematográfica: la victoria del Cordero no es solo sobre fuerzas externas, es sobre cada miedo, duda y pecado que busca mantener a la humanidad cautiva. La redención es real. La libertad es tangible. La esperanza es imparable. Los cielos se regocijan. Los tronos resplandecen con luz. Los ángeles cantan en oleadas de gloria interminable. Y aquí está la promesa más audaz: se te invita a esta celebración eterna. No como visitante, no como observador, sino como participante. La historia que ha seguido, desde el Génesis hasta esta hora culminante, conducía a este momento de restauración, donde toda lágrima es enjugada, toda injusticia reparada y todo corazón fiel honrado. Entonces llega el nuevo cielo y la nueva tierra, sin oscuridad, sin muerte, sin dolor. El río de la vida fluye, el árbol de la vida florece sin fin, y los redimidos caminan en comunión inquebrantable con Dios. Aquí está el secreto supremo: esta restauración no es una fantasía lejana, es el plano final de tu destino. Cada decisión, cada acto de fe, cada momento de rendición te posiciona para experimentar esta realidad, incluso hoy, en parte. Y aquí está el gancho que sacude el alma: el mundo ofrecerá distracciones, miedo y falsas esperanzas, pero quienes se anclan en la historia del Cordero caminan en victoria inconmovible. Sus vidas son testimonio, su fe se convierte en faro, su obediencia resuena en la eternidad. Y la verdad definitiva es esta: el plan de Dios no solo es imparable, es personal. Él te escribió en su historia desde el principio y te llama a permanecer en la luz mientras se revela la victoria final. En la siguiente parte, llevaremos la historia aún más cerca de casa: cómo puedes vivir en el poder, la autoridad y la bendición de esta narrativa eterna ahora mismo, incluso antes de que caiga el telón final.
Descubrirás estrategias prácticas y sobrenaturales para alinear tu vida con el plan de Dios, experimentar su provisión e impactar al mundo de maneras que la mayoría jamás imagina. La historia de la Biblia no es solo historia, es un plano para la vida, una estrategia para la victoria y un mapa hacia lo extraordinario. Si pensabas que las batallas épicas del Apocalipsis, el valor de los profetas o los milagros de Jesús eran historias lejanas, piénsalo otra vez. Cada principio, cada acto de fe, cada momento sobrenatural puede aplicarse aquí y ahora. ¿Y la primera sorpresa? El mismo Dios que ordenó el cosmos está listo para obrar a través de tu vida ordinaria. Tu campo de batalla no está solo en los cielos, está en tu mente, tu corazón, tu familia, tu trabajo, tu ciudad. Cada decisión que tomas puede alinearse con el plan de Dios o desviarse hacia el caos. El miedo, la ansiedad, la tentación y el compromiso son bestias modernas, pero no son rivales para la autoridad que llevas cuando vives en alineación con el Cordero. Y aquí está la afirmación audaz: las personas comunes, personas como tú, pueden mover montañas, transformar comunidades y cambiar el destino mediante acciones impulsadas por la fe. Así comienza todo: obediencia. Cada pequeño acto de fe es como una chispa en la oscuridad, encendiendo una reacción en cadena de cambio. La obediencia no solo crea bendiciones, activa protección, abre puertas y te coloca en posición para ver los milagros desplegarse. ¿Recuerdas a José? Vendido como esclavo, falsamente acusado, abandonado, pero su obediencia e integridad lo colocaron en posición de salvar naciones. Tu vida no es diferente, el mismo principio divino se aplica. Luego viene el discernimiento. El Apocalipsis muestra que el engaño está en todas partes. Falsos profetas, distracciones, mentiras, todos diseñados para confundirte y alejarte del plan de Dios. Pero el discernimiento espiritual, desarrollado a través de la oración, el estudio y la alineación con la palabra de Dios, te permite ver la verdad en medio del caos. Empiezas a reconocer oportunidades, evitar trampas y navegar la vida con una claridad sobrenatural. El enemigo no puede ocultar sus planes de los ojos alineados con Dios. La fe es tu arma. Fe audaz, activa, inquebrantable. Las historias de Elías llamando fuego del cielo, Daniel en el foso de los leones y Jesús calmando la tormenta no son solo milagros, son pruebas de que la fe cambia la realidad. Cuando actúas con confianza inquebrantable en las promesas de Dios, lo imposible se dobla ante lo posible. Las montañas se mueven. Las cadenas se rompen. Las situaciones muertas cobran vida. La fe no es pasiva, es una declaración de que confías tu historia al autor del universo. El valor amplifica el poder. Defender la verdad en un mundo de compromiso es el equivalente moderno de enfrentar a Goliat. Cada vez que hablas con justicia, defiendes al vulnerable o te niegas a inclinarte ante el miedo, participas en la batalla eterna. La victoria del Cordero en el Apocalipsis se convierte en tu modelo: mantente firme, lucha espiritualmente, actúa con rectitud, y la victoria se vuelve inevitable. Y aquí está la verdad que te sorprenderá: tu vida puede ser una profecía viva. Así como Abraham, José, David y los apóstoles influyeron en la historia, tus decisiones dejan huellas. Tus actos de integridad, tus momentos de valentía, tus oraciones y acciones llenas de fe moldean destinos, inspiran comunidades y escriben un legado que trasciende tu vida. La historia bíblica no está cerrada, continúa a través de cada corazón fiel hoy. Finalmente, la alineación con el plan eterno de Dios trae paz, propósito y provisión. La vida no estará libre de pruebas, pero en medio de la lucha, obtienes perspectiva, fuerza y dirección. Los milagros pueden no llegar en tu horario, pero confía en que tu vida está siendo tejida en una historia cósmica mayor. Y aquí está el secreto que pocos comprenden: incluso tus fracasos, dudas y caídas son hilos en un tapiz de redención. La pregunta ya no es: ¿puede Dios actuar en la historia? La pregunta es: ¿permitirás que Dios actúe a través de ti? Tu obediencia, valentía y fe determinan si caminas en mediocridad o en influencia sobrenatural. El triunfo final, el poder de la resurrección, la victoria del Cordero, todo comienza con tus decisiones hoy. El horizonte tiembla. El tiempo mismo parece detenerse. El Apocalipsis alcanza su clímax y el juicio final está a la mano. Cada pensamiento secreto,
cada motivo oculto, cada palabra no pronunciada queda expuesta. Los rollos se abren, los libros se revelan y comienza el ajuste de cuentas definitivo. Y aquí está la primera verdad impactante: esto no es una ficción lejana, es la ley cósmica en movimiento, la consecuencia inevitable de las decisiones tomadas y los caminos seguidos. El Cordero está en el centro de la creación, radiante, penetrante, perfecto. Sus ojos escudriñan las naciones, su voz llama los registros de cada vida, y el universo entero guarda silencio. He aquí una afirmación audaz: nada escapa a su mirada. Ningún acto de valentía, ningún gesto de amor, ninguna obediencia silenciosa pasa desapercibida. Tampoco el pecado, el engaño o la hipocresía. Todo es medido con justicia perfecta, pero suavizado con misericordia infinita. Los impenitentes tiemblan. Los libros se abren, y los pensamientos ocultos y acciones secretas salen a la luz. El juicio es rápido y verdadero, sin parcialidad, sin excusas. Los engañadores, los opresores, los mentirosos, los corruptos son revelados tal como son. Y aquí está la realidad escalofriante: la rebelión contra Dios es una elección, no un error. Cada corazón ha tenido su oportunidad. Cada posibilidad de alinearse con la verdad ha sido ofrecida. Entonces los fieles se levantan. Aquellos que confiaron, obedecieron y siguieron, incluso en la oscuridad, se levantan en gloria. Su recompensa es profunda, no solo alivio del juicio, sino exaltación a la autoridad, el gozo y la plenitud eternos. Se asignan tronos, se colocan coronas, y los fieles se convierten en coherederos con el Cordero. Cada acto de valor, cada oración, cada decisión de caminar en la verdad ha llevado a este momento. Y la promesa audaz es clara: la vida eterna no es una recompensa ganada, sino una realidad para quienes están alineados con el plan de Dios. Aquí hay una revelación que pocos entienden: el juicio no es el final, es una separación, una purificación, una realineación de toda la creación. El mal finalmente es desmantelado, la muerte es derrotada y toda lágrima es enjugada. Pero los fieles no son observadores pasivos, participan. Ayudan a administrar justicia, cuidan a los redimidos y supervisan la nueva creación. Tu vida hoy es el campo de entrenamiento para ese papel eterno. Y entonces se despliega la visión suprema: un nuevo cielo y una nueva tierra. Imagínalo, sin dolor, sin tristeza, sin corrupción, sin noche. El río de la vida fluye sin fin, el árbol de la vida florece en abundancia eterna, y la luz proviene directamente de Dios, sin sol, sin luna, solo su presencia. Los redimidos caminan en comunión perfecta, sin miedo, sin vergüenza, libres de toda sombra del pasado. Y aquí está la verdad cinematográfica: esto no es solo espiritual, es relacional. Dios habita entre su pueblo, cara a cara, para siempre. La revelación final: todo lo que ha sucedido, la caída, el diluvio, el exilio, las pruebas, la cruz, la resurrección, conducía hasta aquí. Cada historia, cada profecía, cada milagro ha sido una preparación para el momento eterno en que el reino de Dios se realiza plenamente. Tu vida, tus decisiones, tu fe, tu valor, todos son hilos tejidos en este magnífico tapiz de redención. Y aquí está la pregunta que define tu destino: ¿dónde estarás cuando se levante el telón final? ¿Permanecerás entre los fieles, radiantes y victoriosos, participando en el reinado eterno? ¿O enfrentarás las consecuencias de elegir la oscuridad, el engaño y el egoísmo? La decisión es tuya, y sus ecos trascienden mucho más allá del presente. Este es el momento culminante de la historia que comenzó desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde la creación del mundo, cuando la luz atravesó la oscuridad por mandato de Dios, hasta la caída de la humanidad y la promesa de redención, desde el arca de Noé y el diluvio, la obediencia de Abraham, el triunfo de José, la liberación de Moisés, el establecimiento de Israel, el surgimiento de reyes y profetas, el nacimiento y sacrificio de Jesús, su resurrección, la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la Iglesia, hasta la victoria final revelada en Apocalipsis. Cada acto, cada elección, cada milagro, cada profecía y cada juicio han estado construyendo este momento. La historia del amor de Dios no es solo historia, es una narrativa viva que te invita a participar.
Has sido llamado a permanecer en la luz, a vivir en fe, a ejercer valentía, a confiar en sus promesas y a entrar en la victoria que ya es tuya a través de Jesucristo. La cruz no fue fracaso, fue triunfo. La tumba vacía no fue derrota, fue esperanza. Y ahora, el plan eterno de Dios se despliega para todos los que eligen alinear su corazón con su voluntad. El nuevo cielo y la nueva tierra, la comunión eterna con Dios, el río de vida, el árbol de la vida, la restauración completa, estas son realidades que comienzan desde el momento en que te rindes, obedeces y crees. Y aquí está el llamado urgente, tu historia importa. Tu confesión, tu oración, tu testimonio pueden encender transformación no solo en tu vida, sino en la vida de innumerables personas. Hazlo ahora, escribe tu confesión personal en los comentarios. Comparte una oración corta o testifica sobre lo que Dios ha hecho en tu vida. Habla, declara, hazlo conocido. Pero no te detengas allí. Lleva este mensaje más lejos. Comparte este video con al menos 10 personas, amigos, familiares, vecinos, cualquiera que necesite escuchar la verdad. Al hacerlo, no solo compartes contenido, estás llevando adelante la palabra de Dios. Te conviertes en un canal de su bendición, un instrumento de su transformación. Cada compartido tiene el potencial de alcanzar un alma, encender la fe, despertar valentía y guiar a alguien hacia la esperanza eterna que espera. Recuerda, los riesgos son eternos. La historia que has visto no es ficción, es la hoja de ruta de la creación, la salvación y la eternidad. Al involucrarte, reflexionar y compartir, participas en el plan de Dios. Ayudas a cumplir su propósito de restaurar a la humanidad, vencer la oscuridad y difundir la luz de su reino. Así que levántate. Confiesa. Ora. Testifica. Comparte. Sé audaz. Sé fiel. Sé parte de la historia que lo cambia todo. La Biblia no es solo un libro, es un mensaje vivo de Dios, y hoy te llama a la acción. Deja que esta historia llegue a tantos corazones como sea posible y transforme el mundo, una vida a la vez. El mensaje es claro, Dios tiene un plan, sus promesas son verdaderas y la victoria es tuya en Jesucristo. No demores. Toma tu lugar en esta historia eterna. Y recuerda, cuando este video se difunde la palabra de Dios, su bendición y su poder. Sé tú quien haga que eso suceda. Ahora, antes de terminar, los invito, mis queridos hermanos y hermanas, a que se unan a mí en una oración muy importante. Hablemos desde el corazón juntos. Mi querido Señor, Padre Celestial, Creador de todas las cosas, vengo hoy ante ti con un corazón humilde. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu perfecto plan para mi vida. Señor, confieso mis pecados, mis errores, mis dudas y mis miedos. Perdóname, Padre, por las veces que me he apartado de ti, por los momentos en que he actuado según mi propia fuerza en lugar de confiar en tu guía. Límpiame, Señor, y lléname de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz, por morir en mi lugar, por resucitar de entre los muertos para que yo tenga vida eterna. Hoy entrego mi vida a ti. Toma mi corazón, mi mente, mis acciones y mi propósito, y úsalos para tu gloria. Ayúdame a vivir en obediencia, valentía y fe, a caminar en tus caminos y a hacer luz en este mundo. Espíritu Santo, guíame, enséñame, fortaléceme y ayúdame a discernir la verdad en cada situación. Protégeme del engaño, fortaléceme para amar a los demás como tú me amas, y ayúdame a tomar decisiones que te honren. Señor, te pido que bendigas a mi familia, mis amigos y a todos los que me rodean. Que tu palabra eche raíces en sus corazones como lo ha hecho en el mío. Y Padre, oro para que este mensaje, esta historia de tu amor, llegue a muchos otros. Que encienda la fe, traiga esperanza y transforme vidas para tu reino. Señor, deja que tu luz brille a través de mí, para que tu gloria se revele en cada paso que dé. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Gracias por tu promesa, tu presencia y tu amor eterno. Confío en ti, te sigo y te doy toda la alabanza y el honor. Amén.